Muy bien, entonces vamos a presentar acá una materia. ¿Consiguen ver mi pantalla ahí? Sí, profe. Se distingue. Bueno, este es un poco un material resumido, por supuesto, de lo que es el desarrollo de la parte que a mí me corresponde, ¿verdad? Que es sistema de bombeo y vamos a ver también un poquito de máquinas hidráulicas, específicamente las turbinas hidráulicas. Eh, un poco sobre mí, bueno, mi nombre completo, soy, como les dije, ingeniero electromecánico, graduado en el año 1985. Soy docente de 1987 y, bueno, trabajé muchos años en la por entonces Corposana. También hice algunas especializaciones en lo que es sistema de bombeo. En este caso en Alemania y también en Argentina. O sea, algunas cosas para contarles tengo. En estos temas nunca se sabe todo. El conocimiento es muy dinámico. Por eso es que ahora estoy haciendo la maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos en la FIUNA, que empezamos en el año 2019. El, el año pasado tendríamos que haber terminado, pero por el tema de la pandemia, así como a ustedes también nos afectó. Entonces, todavía estamos continuando con eso ahora ya en formato virtual. Y ahí me di cuenta que efectivamente uno nunca termina de aprender, nunca sabe todo. Es muy interesante esa maestría, pero tener la suficiente energía como para que terminemos este año con los compañeros. Muy bien. Un poco lo que le había comentado en la clase pasada. La bibliografía sugerida para el caso de mecánica de fluido y máquinas hidráulicas, lo que refiere siempre a la parte de, mirando desde el punto de vista de las máquinas hidráulicas, el, el libro de Claudio Mataix, muy interesante. En la biblioteca hay, pero ustedes que son muy expertos también seguramente lo van a saber encontrar en la red en formato PDF. Luego tenemos estos dos libros, Bombas e instalaciones de bombeo, se llama este es un libro brasilero, está en portugués, de Archibald Joseph McIntyre. Este señor tiene, aparte de tener libros sobre bomba e instalación de bombeo, también tiene un libro de igual volumen que habla de turbinas hidráulicas, para que vean lo extenso que este tema es, y de lo profundo que uno puede llegar a escarbar en esto. Yo diría que es un pozo de profundidad inconmensurable, muy profunda la ciencia misma. Y un libro que también es interesante, eh, este libro de turbinas hidráulicas, sobre turbomáquinas hidráulicas, perdón. O sea, acá habla tanto de bombas como de turbinas. Es un libro de un mexicano llamado Manuel Polo Encinas. También es muy interesante. Bueno, eso en cuanto a bibliografía, ¿verdad? Recuerden que esto incluye, pero no se limita. O sea, toda la bibliografía que encuentren ya está en el ciclo profesional. Ustedes lo pueden utilizar. Esto no es un limitante.
Bueno, aquí tenemos el equipo con el que vamos a estar estudiando en este semestre. Yo no sé si la vez pasada ya le mostré una imagen de esto, en la primera clase. Bueno, aquí se puede ver justamente la bomba y sus partes. Esta es una bomba centrífuga en una de sus variantes, tal vez la más común, donde a través de este corte que tiene aquí como se puede ver en la fotografía, entonces se puede ver muy claramente las partes internas de la bomba. Acá tenemos la parte externa, que es la voluta o caja espiral, también como se le llama. Acá tenemos el rotor, en rojo, que es la parte que gira y que a través de la cual se transmite la energía mecánica transmitida acá en el eje al fluido para convertirlo en energía hidráulica, que es lo que buscamos, ¿verdad? Como ya lo hablamos en la clase pasada, nosotros lo que buscamos con un equipamiento como una bomba es el transporte de fluidos. Es la herramienta, una de las herramientas principales para lo que es transporte de fluidos. Cuando queremos transportar nosotros un fluido líquido, ¿no?, de una posición por una determinada cota a una posición que puede o no tener una cota diferente, entonces el elemento usual es una bomba. ¿Y cómo haces la bomba? Transformando la energía, la potencia mecánica que recibe en el eje a través de un equipo accionante que puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor de combustión interna, diésel, naftero, puede ser una turbina a vapor, cualquier máquina que pueda accionar, que pueda suministrar potencia en el eje aquí en la parte trasera. ¿Ven ustedes mi cursor? ¿Será que yo no me veo? ¿Están entendiendo? Si me dan un comprendido, por favor. Sí se ve, profe. Se ve, bueno. Entonces, en este caso, esta bomba no tiene acá la entrada de la bomba, acá donde dice en portugués vocal de succión, dice la boca de succión. Aquí se conecta este elemento que está aquí, que en este caso es una brida, entonces permite conectar con la tubería de succión. Por aquí se aspira el fluido que llega a la bomba, entonces aquí a través de la acción del giro del rotor, como veremos más adelante en detalle, entonces se le va a transferir energía mecánica al fluido que se va a transformar en energía hidráulica a través de este elemento giratorio. Y aquí vemos la trayectoria en verde del fluido hasta salir por la boca de descarga. De otra vez tiene una brida a la cual se conecta la tubería de salida o llamada también tubería de impulsión. Eso es básicamente una bomba, ¿no? Siempre va a tener que tener un elemento rotativo, las bombas centrífugas, un elemento rotatorio que debe ser accionado por un equipamiento externo. En el 90 diría más del 95% es generante accionamiento eléctrico. Y entonces, a través de eso se puede hacer que este equipo, entonces, adicionándole energía al fluido, consiga trasladar ese fluido de un lugar a otro, que puede estar a una cota menor, a otro sitio de a una cota mayor. Este equipo es muy utilizado en la industria, prácticamente no existe industria donde no exista una bomba. Y ni qué decir si es que hablamos de sistemas de, por ejemplo, abastecimiento de agua. Ustedes aún se habrán preguntado por qué a los que combaten incendios le dicen bomberos, ¿verdad? Nunca se preguntaron. ¿Qué será que le dicen bomberos? Hace poco tuvieron un gran trabajo en combatir el incendio que se dio en el tanque de Petropar que tenía alcohol.
Entonces a ellos se les llama bomberos porque justamente operan con bombas, ¿verdad? O sea, los carros bomba, como se les llama, esos vehículos que tienen, anteriormente tienen un tanque, realmente esos son toda su carrocería prácticamente es un tanque donde almacenan agua y después, bien adicionado, hay una bomba que no siempre se ve. Y entonces esa bomba es la que suministra energía a ese fluido para que salga en forma de un chorro a gran presión, de manera que alcance los lugares alejados para que los bomberos desde un punto lejano y seguro puedan eh, hacer llegar el agua a la zona del incendio. Bueno, pregunta aquí, hasta aquí. Bueno, no hay preguntas. Bueno, entonces yo voy a dar rápidamente un repaso de lo que son las propiedades de los fluidos, algunas definiciones y principalmente propiedades de los fluidos que son conceptos que ya lo habrán visto ustedes en física. Entonces, primero, definición, los fluidos, ¿no? Entonces, existen dos tipos de fluidos, los fluidos líquidos y también los gaseosos. Nosotros tendemos a pensar en general que los fluidos son siempre líquidos, sin embargo no es así, los gases también son fluidos. Entonces, podemos tener dos tipos de líquidos, dos tipos de fluidos, los líquidos y los gaseosos. El aire, por ejemplo, es un gas que también es un fluido, ¿verdad? Y cuyo estudio y análisis es muy interesante porque se utiliza en muchos equipamientos. El más popular sería los equipos acondicionadores de aire, ¿verdad? Los centrales. Esos equipos lo que hacen es una variedad de esos equipos. Lo que hacen es enfrían los equipos que se llaman equipos centrales, ¿no?, para grandes espacios. Entonces enfrían el aire en un determinado, con un equipamiento. Enfrían el aire y entonces ese aire después a través de ductos circulan por los ductos para hacer lugar en los ambientes en los cuales se quiere climatizar. Entonces ahí estamos también en un caso en el cual estamos transportando un fluido gaseoso, el aire. Solo que en este caso los fluidos, para el transporte de los fluidos gaseosos y del aire en particular, no se utilizan bombas, sino que se utilizan los ventiladores, que básicamente son un tipo de bomba. Los ventiladores, incluso los que tenemos en nuestras casas para soplarnos, ¿verdad?, son básicamente bombas. Bombas que bombean aire con el movimiento circular y el efecto centrífugo. Entonces consigue mover ese aire de una zona en la que está el aire hacia donde nosotros queremos, donde generalmente estamos nosotros, para que nos proporcione confort. Entonces, entre las propiedades de los fluidos, la densidad. Densidad, que es masa sobre volumen. Entonces, una de las posibles unidades de medida es kilogramos masa por metro cúbico. Después tenemos la densidad relativa, que es esta misma densidad, pero referida al agua, es decir, dividida por la densidad del agua a presión atmosférica y a 4 grados centígrados. Entonces, la densidad relativa, al ser un cociente entre densidades, va a ser adimensional. O sea, la densidad relativa por ejemplo, el mercurio, ¿cuánto sería? ¿Quién se acuerda por ahí? La densidad de mercurio es 13,6, ¿no? ¿Por qué? Porque la del agua se considera 1. Entonces, 13,6 kilogramos por metro cúbico dividido la del agua, que es 1 gramo por metro cúbico, entonces da 13,6. Después tenemos el peso específico. El peso específico, a diferencia de la densidad, es la masa, perdón, el peso dividido
el peso por cada unidad de volumen. Entonces, en vez de ser kilogramo masa, pasa a ser kilogramo fuerza, o sea, kilogramo peso por metro cúbico. Y ahí existe una relación que es muy interesante, que es que el peso específico de una sustancia es la densidad multiplicada por la gravedad, es decir, 9,8 metros segundo al cuadrado. Luego, teniendo yo la densidad de un fluido, puedo tener el peso específico, simplemente multiplicando por la gravedad. O viceversa, teniendo el peso específico, puedo tener la densidad dividiendo el peso específico por la aceleración de la gravedad. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Bueno, luego tenemos la... ¿Escuchan? Profe, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Bien, que se puede preguntar, sin problema. No. Bueno, luego tenemos la viscosidad, que puede ser la viscosidad. Tenemos dos tipos de viscosidad. La viscosidad dinámica, que se mide en poids, que se escribe poids, o centipoids, y la viscosidad cinemática, que se mide en stocks o en centistocks, porque son valores muy pequeños. Entonces, básicamente, ¿qué es la viscosidad? ¿Qué es lo que nos indica la viscosidad? Pregunta de examen. ¿Qué nos indica la viscosidad? ¿Mm? ¿Quiénes tienen aquí entre ustedes auto? Hay uno por lo menos que tenga, mejor dicho, alguien que maneje auto. ¿Quién Yo, tiene? profe. Sí, tenés registro. Claro. Bien. Bueno, ¿solés hacerle mantenimiento al auto o mandar a hacer mantenimiento? Sí, suelo hacerlo yo luego. Vos También. mismo luego. Este estudiante es un ejemplo. ¿Y le solés cambiar el aceite? Sí, con ¿Sí? su filtro y todo también. Con su filtro y todo también. ¿Y qué tipo de aceite le cargas? 2560 le caro. 2560. ¿Y qué es eso 2560? Y justamente en la otra clase dimos, justamente ahí supe, había sido que 25W es por el arranque en frío y el 60 en trabajo normal, vamos a decirle, de motor. O sea que es la viscosidad. Eh, 25, esos números son unos números dados por la SAE, por la Sociedad Americana de Ingenieros, Society of American Engineers, que ellos elaboraron una norma en la cual determinaron la viscosidad de los aceites utilizados en la industria automovilística. Entonces, ahí tenemos los aceites 25, aceite 40, aceite 60, aceite 90. Bueno. Entonces, a medida que sube ese número, quiere decir que es el aceite más viscoso. Entonces, los vehículos nafteros, por ejemplo, utilizan normalmente aceite de baja viscosidad. Los diésels, sin embargo, usan 25, los nafteros 40, los diésel, puede ser así, 30, 40. El aceite 90 se utiliza para la caja de engranaje, la caja de cambio, porque ahí tiene necesita un aceite mucho más pesado, estar trabajando con los engranajes. Entonces, en el caso de los aceites, entonces la viscosidad está definida por el número SAE que mencionaste. El agua, que es un fluido por excelencia, vamos a estar usando nosotros en nuestra materia, también tiene su viscosidad.
eh, tanto dinámica como cinemática. El aire también tiene su viscosidad. Aunque parezca una paradoja, el aire es un líquido viscoso. Es gaseoso, pero tiene su viscosidad. ¿Y eso qué implica finalmente? Implica que al ser un fluido viscoso, entonces eso lo diferencia a los líquidos de un fluido ideal. ¿Qué me puede decir que es un fluido ideal? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un fluido ideal? Hola, ¿me escuchan? Fluido ideal. El agua no sería un fluido ideal. El agua es un fluido ideal. No, no existe eso, profe. ¿Cómo? No existe. ¿Segura? Sí, el fluido ideal, todo. No, ¿Ah? no existe. ¿Quién habló? No, no consigo ver aquí quién me habló. Teresita Aquino. Teresita Aquino. Y deciden por Teresita. ¿Y el hombre ideal existe? Mucho menos. Qué grave, qué grave. Bueno, no existe entonces el hombre ideal. Así como el fluido ideal no existe también según vos. Y así mismo, profe. Esa es mi postura. O sea, ni príncipe azul ya ni te pregunto entonces. Así nomás ya. Ah, esa es historia, ver. Bueno, efectivamente, como dice Teresita, su nombre lo dice todo. El fluido ideal no existe, ¿verdad? Es ideal. Nosotros, digo, usted y yo, ¿verdad? Cuando estudiábamos en física, la parte de hidrostática, un poco de hidrodinámica, también vieron seguro. Justamente analizábamos fluidos ideales. Fluido ideal en el sentido de que específicamente es su viscosidad, se asume que es cero. Al asumir un fluido ideal decimos su viscosidad es cero. Por lo tanto, como estamos hablando de la viscosidad, entonces ya se han imaginado un poco por lo que hablamos de los aceites, la viscosidad de los aceites para la industria automovilística. La viscosidad es un poco la medida de la resistencia del fluido, de ese fluido a fluir, valga la redundancia. O sea, cuanto más resistente es, más resistencia presenta el fluido a desplazarse, ese fluido es más viscoso. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si comparamos, queremos descargar una jarra, queremos llenar un vaso de agua con una jarra con agua, o queremos llenar una cuchara sopera con miel de abeja. ¿Cuál tarda más? Entonces, para cargar la miel de abeja tardamos más porque la miel de abeja es un fluido más viscoso que el agua. Entonces, tiene una mayor resistencia a desplazarse. Bueno, y eso mismo ocurre cuando estudiamos. ¿Dónde va a ser importante esto? Cuando estudiamos los fluidos en movimiento especialmente. Va a ser muy importante porque estaremos analizando que los fluidos reales, ya nos dijo bien Teresita que los fluidos ideales, así como el hombre ideal no existe. Entonces, los fluidos ideales van a presentar una resistencia al desplazamiento. Y eso se traduce entonces en una fuerza más que si nosotros le estamos suministrando energía a través de una bomba o un fluido para que se desplace, entonces la viscosidad no va a jugar siempre en contra. ¿Por qué? Porque va a haber una resistencia al desplazamiento y eso tiene que vencerse con parte de la energía que le suministramos. De alguna forma vendría a ser, para imaginarnos mejor, entonces, como el rozamiento. Entonces, el fluido, al tener viscosidad distinta de cero, existe rozamiento entre las propias partículas del fluido, así como va a existir una resistencia del fluido con las paredes por ejemplo, de la tubería o del canal que la contenga. Entonces, se entiende así bien, la viscosidad va a actuar
entre las propias partículas entre sí, el fluido que se está desplazando, así como también va a haber fuerza de resistencia en las paredes, entre el fluido y las paredes del recipiente que la contenga. Si fuese una tubería cerrada, va a existir esa viscosidad, va a hacer que existan fuerzas que impidan el movimiento, no importa si es un canal abierto. Un río, por ejemplo, o un arroyo, ¿verdad? Es un canal abierto. Pero no por eso el fluido, el agua en este caso, deja de tener su efecto viscoso. Las partículas que están en contacto con el fondo y con las costas del río, esas sienten mayormente la fuerza de la viscosidad, entonces ahí tienen menor velocidad. Luego los ríos y los arroyos tienen, las partículas que tienen mayor velocidad son las que están aproximadamente en la porción del medio. Ahí ya más de uno habrá sentido una de ustedes como en el medio las corrientes son más fuertes. O simplemente mirando un raudal. Estos días que tanto llovió ahí se podía ver justamente como la parte media del flujo es donde se tienen las mayores velocidades. ¿Se entiende entonces el concepto de viscosidad? Sí, profe. Luego tenemos el concepto de presión, que también es un concepto que vamos a utilizar bastante. Entonces, la definición de presión típica definición de presión es que es fuerza por unidad de área. Es decir, pensando en función del fluido, si tenemos un fluido en un vaso de agua, por ejemplo, entonces la presión que ejerce ese fluido sobre el fondo del vaso de agua va a ser la fuerza total, es decir, el peso de esa masa de agua sobre el área que tenga el fondo del vaso de agua. Entonces, haciendo ese cociente vamos a tener cuál es la presión. Y bueno, aquí viene entonces, muchas veces escuchamos conceptos de presión en diferentes ámbitos. Y, por ejemplo, la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿Alguien me puede decir qué es la presión atmosférica? Teresita, tal vez. Sí, profe, te decía que ¿Qué es? ¿Qué es la presión? Muy bien. A ver, fuerza por, fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. sí. No tiene nada que ver con ese famoso, no me presiona. No me presiona. Es otra cosa. Entonces, la presión atmosférica, en este caso, es lo que dijo Teresita, la fuerza que ejerce la masa de aire que tenemos cada persona encima de nosotros. Por eso es que la presión, nosotros que estamos en Paraguay a, qué sé yo, máximo 200 metros sobre el nivel del mar, salvo que vivan en la punta del Cerro Acatí, más o menos, vamos a estar sometidos a la presión atmosférica normal. Ahora, si de repente nos llevan a, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, a 4.000 metros de altura, entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que el cuerpo humano que está adaptado, nosotros que estamos aquí adaptados a la presión atmosférica a 200 metros sobre el nivel del mar, nos vamos de repente a 4.000 metros menos. Entonces, ¿cómo es la presión atmosférica en La Paz? ¿Es mayor o es menor que en Asunción? Menor la ocasión. Menor va a ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos menos masa de aire encima. Entonces, la presión es menor, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo está acostumbrado a esa presión a 200 metros sobre el nivel del mar. De repente nos vamos donde hay mucho menos presión atmosférica y eso el cuerpo humano lo siente. Por eso que es famoso los equipos de fútbol, las selecciones que van a jugar o las selecciones que van a jugar en La Paz tienen problemas de adaptación, ¿verdad? A muchos dependiendo de cada organismo. Eso afecta. La persona se siente mal, se marea,
tiene muchos malestares. Entonces, esa es la presión atmosférica, que, recordarán ustedes, fue medida por la experiencia de Torricelli. Torricelli fue el que consiguió medir la presión atmosférica. ¿Quién recuerda la experiencia de Torricelli? ¿Alguien recuerda la experiencia de Torricelli? ¿Qué hizo Torricelli para medir la presión atmosférica? Trabajó con mercurio. Sí, muy bien. ¿Por qué eligió el mercurio? ¿Por qué no eligió aluminio, no eligió oro, no eligió... ¿Por qué no eligió agua, que es más fácil de conseguir? ¿Qué mercurio? ¿Qué hizo con el mercurio, Torricelli? Teresita fue la que habló. A ver, Teresita, qué hizo Torricelli con el mercurio? Sí, pero no sé por qué mercurio. Es una buena pregunta legalmente. ¿Verdad? Buena ex pregunta de exámenes, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Te va saliendo así la pregunta de examen. Ustedes los más o menos me dan la idea, ya le tengo. Bueno, ¿por qué mercurio? Básicamente lo que él hizo fue tomó una probeta con mercurio y volcó el contenido, o sea, puso la probeta de cabeza en una cubeta, ¿verdad? En una pequeña fuente donde se juntaba el mercurio. Y vio qué altura alcanzaba el mercurio dentro de la probeta. Tenía una probeta que estaba ya centimetrada, por decirlo así. Entonces él vio ahí, bueno, ¿qué altura alcanza el mercurio? Y se dio cuenta que ya alcanzaba esos famosos 76, 77 milímetros de mercurio, 7,6, 7,7 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Que esa es la presión que equilibra a la presión atmosférica. Entonces, ahí determinó, de esa forma determinó la presión atmosférica. Un método bastante ingenioso, ¿verdad? ¿Y por qué uso mercurio? ¿Qué hubiese pasado si usaba agua? Sí, Torricelli en vez de usar mercurio usaba agua, ¿qué hubiera pasado? Esa es una pregunta que les dejo para la próxima clase. La experiencia de Torricelli, qué hizo y cómo lo hubiera hecho, qué hubiera pasado si utilizaba el agua en vez de usar mercurio. Bueno, vayamos a algo un poco más al alcance de todo. ¿Cómo se llama el compañero que tenía el auto que suele hacer mantenimiento, él mismo hace mantenimiento de su auto? Acá estoy, profe. Está ahí, ¿cómo es tu nombre? Bueno, veo aquí en el... Kevin. Kevin, Sí, capo, Kevin. Bueno, ¿vos le prestarías tu auto a Teresita? si tiene registro, todo Sí, puede ser. puede ser, se puede conversar. Qué bien, mira, viste, Teresita, que hay hombres buenos. No todos somos malos. O sea, hay también... Pero, profe, de ahí a Sí, que sepa manejar un Fusca, todo bien. sí. Teresita tiene pinta que maneja Mercedes, esas cosas, pero bueno. Por ahí, Automático, no. dije. Bueno, Teresita, para vos entonces, sí. Imagínate que Kevin, que ya dijo que no tiene problema de que le muestre que tiene registro, eh, de repente encontrar que la rueda está blanda. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la gomería? ¿Hay algo mero? Le vas a decir que te infle, ¿verdad? Que le infla la rueda.
Claro, que me calibre. ¿Qué calibre? Claro. ¿Y en cuánto le vas a pedir que te calibre el Fusca del amigo Kevin? Y 31 por ahí, qué sé. 31, qué sé yo. 27. 27 la vas a decir que te Y ponga. depende de lo que diga legalmente Lo que diga quién. en Mira la que llanta suele, digo en el, en las llantas suele decir. perdón, con la llanta en el otro, en la cubierta puede ser. En la cubierta suele decir. Yo no suelo ver. Su rango, Yo no Suele suelo decir ver. el máximo, el máximo. 44, y eso marca a veces. Dice, yo ese tiempo no he visto. Yo suelo mirar ahí en el vehículo, dice. Ahí tiene una calcomanía al costado de la puerta del conductor y ahí dice, rueda delantera tanto, rueda trasera tanto. Pero tu vehículo con una Mercedes, profe. En el No, Poca no creo que Ahí diga está la eso. diferencia. el mío es un Mercedes de, como decía un compañero de facultad, decía un Mercedes de 2 puertas y 40 ventanillas, colectivo. No, no, ¿qué Mercedes? No, no, un vehículo normal. Yo tengo. No, y ahí dice, claro que no Fusca posiblemente ya si es muy antiguo ya no tenga, pero estoy seguro que de fábrica tenía ahí decía, o del manual del Es su propietario. manual, Que justamente. nadie, que no mande nadie que lee, lo primero que tiran los perros es el manual del propietario, ahí está toda la información. Bueno, y ahí dice también en cuántos recomienda, el fabricante recomienda en cuánto. Claro que tiene que ver un poco también con el tamaño de la cubierta, o sea, el tamaño le dicen el aro de la cubierta. Entonces, una cubierta de tractor posiblemente le carga 30 y no, no, no se va a dar cuenta que inflaste. Y si a un la rueda, un Fusca le carga la presión que recomienda para un tractor, entonces no se va a tener que ir a buscar la cubierta a 1 kilómetro ahí. Y le iba a preguntar nomás a Kevin por cuánto lo que ¿Cuánto es la hay que que. pasa? Ahí ya solucionamos el A ella conflicto. solucionar. Bueno, ¿y qué le decía? ¿Qué es ese 30? ¿Qué es lo que es? Le decía al calibraba por 27. PSI Y, puede ser. y justo le encontré a un gomero así que alguna vez estudió ingeniería industrial, ¿verdad? Eso, ¿viste? Esos bochitos. Y dicen es probable empate. Te dice, y decime, señora, ahí 31, ¿qué te cargo? ¿Qué unidad? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué es ese 31? PSI, pico no es, profe. PS. Eh, bueno, habrán visto todavía los gomeros que tienen todavía el calibrador con el manómetro grandote, que parece un reloj así enorme, ¿verdad? Parece un reloj de pared. Bueno, ese tiene ahí la indicación, ¿verdad? Ese es un manómetro, o sea, el manómetro es un equipo que sirve para medir presión, ¿verdad? Entonces lo que él hace es infla, después cada cierto tiempo mete ese ahí para ver cuánto, para que le marque con qué presión está la cubierta, o la cámara de la cubierta, si es que tiene cámara. Entonces ahí tiene dos escalas graduadas. Generalmente la que tiene el número más grande está en PSI. Y la más pequeña, la de adentro, tiene en kilo por centímetro cuadrado, que es la otra unidad muy conocida, pero que por la costumbre, ¿verdad? De eh, los, el sistema inglés de medición, entonces la gente sigue diciendo 30, 40, eso es PSI. 100, con camiones, hay que darle 100 a Eh, entonces, esa es la presión. Esa es la otra vamos a decir, utilización de la presión. Pues se dan cuenta cómo parece muy simple, ¿verdad? Pero de repente, como digo, el gomero le dice, ¿sabe qué? Ese 30, ¿qué es lo que es? ¿Qué cree que te? Precisame más en qué quiere que te cargue. O si no, ahora existen ya en los servicentros estos cargadores que tienen una medición digital ahí. O sea, tiene un display ahí que dice un número, ¿verdad? ¿Y qué pasa por ahí si alguien se frito que te eso y justo puso en kilo por centímetro cuadrado? Entonces, ¿cómo harías para tu 31, tu 27 tu 27 PSI que le va a cargar el Fusca de Kevin? ¿Cómo harías para si el display estuviese calibrado en kilo por centímetro cuadrado? ¿Cómo se sabe eso? ¿Qué vas a hacer ahí, Teresita?
Y no es lo mismo, pregunto. No, PSI no es, o sea, en un no, sistema internacional y no sería Newton por metro cuadrado. no es lo mismo. No, nada que ver. Pruébelo, pues ahí ustedes tienen tiempo, busquen en internet, ¿verdad? La equivalencia entre PSI y kilo por centímetro cuadrado. Eh, en general todavía en presión estamos hablando de cubierta, esas cosas, ¿verdad? Inflado de neumáticos. Todavía se utiliza muy poco, por ejemplo, Newton por centímetro cuadrado, Newton por metro cuadrado. Poco realmente. O sea, si ustedes van y le dicen algo mero de carga, un poco 15 Newton por centímetro cuadrado, probablemente el tipo no va a saber de qué le están hablando, ¿verdad? Porque más se utiliza lo de PSI, que es el más común, que es lo que ya tiene de memoria. Y a veces, como te digo, los más curiosos miran también que en su manómetro tiene graduado también en la escala interior en kilo por centímetro cuadrado. O sea, tiene las dos escalas, PSI, kilo por centímetro cuadrado, lo cual ya da una indicación de que existe una equivalencia entre los PSI y el kilo por centímetro cuadrado, que no necesariamente es la misma. Libras por pulgadas del PSI. Ahora Exactamente. Sí. Google. Y es, creo que es pound por square inch, ¿verdad? O sea, de libra, pound, por pulgada cuadrada. PSI. P, pound, por per square inch. Inches son pulgadas. De ahí viene PSI. Pero, como les digo, no es la misma cosa que el kilo por centímetro cuadrado. Hay una equivalencia. Sí, 0,07 dice ¿Cuál? la equivalencia. Una pulgada por... No, un Una libra PSI por... ¿Cuántos kilos por es centímetro cuadrado cero equivale? coma cero siete. 0,07. Mi señora compró hace 2 años por ahí un auto chino. Eh, entonces el auto chino, al, vienen las instrucciones en chino. Esa cosita que tenía al costado de la puerta, yo no le quise inflar las ruedas, o sea, quise calibrar las ruedas como hace Teresita, y estaba todo en chino. Lo único que se entendía era el número y la unidad. Entonces dice ahí que las cubiertas tienen que ser calibradas sin carga normal, vamos a decir, 2,2 bar. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los bares? O sea, ¿qué es el bar, mejor dicho? El bar con B larga, no es el bar con B corta, porque es otra cosa, es fútbol. Y los bares sí que son para otros fines. Entonces, ¿qué es el bar? Es también una medida de presión que cada vez aparece menos, ¿verdad? Pero que era muy utilizado en la técnica. Incluso muy antiguamente, cuando ustedes no nacieron todavía, entonces el informe del tiempo por radio decían, hay una presión atmosférica daba en milibares. Todavía da, o sea, la milésima parte de un bar. Ahora ya no se utiliza más casi ese sistema de unidad. Pero ustedes saben, el valor de la presión atmosférica sirve para los meteorólogos para determinar la probabilidad de lluvia. Entonces, de acuerdo al valor de la presión atmosférica, ellos dicen la probabilidad de lluvia es alta o es baja. ¿Alguien ya sabe qué es el bar, Teresita? Kevin. Un bar es 100.000 newton por metro cuadrado. Sí, y 100.000 newton por metro cuadrado, ¿a cuántos kilos por centímetro cuadrado equivale? Si rápidamente no vaya a mirar en internet, ahora decime. Ese tenés que saber. ¿Por cómo? ¿A cuántos kilos por centímetro cuadrado equivale newton por metro cuadrado?
¿A cuántos kilos por centímetro cuadrado equivale newton por metro cuadrado? ¿Cómo tenía que convertir eso? Vos tenés newton metro cuadrado, querés convertir a kilo por centímetro cuadrado, ¿qué tenés que hacer? Ah, y la gravedad. ¿Mm? Y la ¿Qué? gravedad y No, que yo no hablé de gravedad. Vos tenés, ahí dijo, vos dijiste, porque hay en newton por metro cuadrado, 100.000 no sé cuánto. sí. Supongamos que queremos convertir eso en unidades más que nos imaginamos más. Entonces, kilo por centímetro cuadrado generalmente nos imaginamos más rápidamente si es alta o baja presión. Entonces, ¿a cuántos kilos por centímetro cuadrado equivale un newton metro cuadrado? ¿Cómo yo puedo convertir eso? Ah, Esto y es pues tenés que convertir el metro, centímetro, metro, centímetro y, newton a kilogramo. claro, entonces, ¿a cuántos kilogramos equivale un newton? ¿O a cuántos newton vale un kilogramo? Equivale un kilogramo. No es, ¿Mm? ¿Un kilogramo a cuántos newton equivale? no es Podríamos como, no es como 81. ¿Sabes? 9,8, ¿verdad? Generalmente aspectos prácticos se toma 10. ¿Verdad? Cuando uno hace un cálculo, uno dice, un kilogramo es 9,8, un kilopon, ¿verdad? Como lo llamaban antes, es 9,8 newton o 10 newton directamente. Entonces la relación entre kilogramo y newton es 10. Y los metros cuadrados del newton por metro cuadrado hay que pasar a centímetro cuadrado. Entonces ahí tenemos esa unidad convertida en kilo por centímetro cuadrado. Bueno, perfecto. Entonces veo que eh, están entendiendo este asunto. Ahora, vamos a poner un sistema de agua. Seguro que frente a la casa de cada uno de ustedes pasa una tubería con agua de algún sistema de distribución de agua potable, público, de la SAP o privado, ¿cierto? Hola. Sí, así mismo, profe. Sí, vos tenés frente a tu casa un caño ahí, ¿qué pasa? Sí, hay Ahí. todo. Sí. Bueno, ¿y cómo podemos saber la presión que hay ahí en ese caño? ¿Qué se puede hacer? Teresita, ¿está ahí? Sí, sí, estoy, profe. Estoy pensando y no. ¿Y si me voy y veo en el medidor? El medidor te va a decir qué cantidad de agua está entrando, pero no la presión. Lo que habría que hacer es instalar un manómetro. ¿Verdad? O sea, si te va, por ejemplo, en la primera canilla que está la más cerca posible de la entrada de agua, le instalas un manómetro parecido al que tiene el gomero, parecido a eso, igual. Y entonces ahí abrir la canilla y la presión que te indica, esa es la presión en la que posiblemente está la red de agua, porque está muy cerca. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué pasa si hiciste ya eso y te salió que el manómetro te indica que la presión del líquido que está pasando en la tubería que está frente a tu casa tiene 1 kilo por centímetro cuadrado? En marca, sí, exacto, 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, en algún momento se agujería por alguna razón, por alguna travesura de un niño que ahí le mete un clavo ahí al caño o porque no enterraron bien y pasa un vehículo encima y se hace un agujero en ese caño. ¿Se entiende? ¿Me está siguiendo? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Va a salir afuera, ¿verdad? Va a empezar a salir afuera del caño, ¿verdad? Por la presión que tiene. ¿Cierto? Sí. Bueno, suponte que se le haya hecho un agujero perfecto, un orificio circular perfecto, que está apuntando hacia
hacia la vertical, hacia la parte vertical de la tubería, o sea, apunta hacia el cielo. Digo. Entonces, si la presión en la tubería es de 1 kilo por centímetro cuadrado, va a salir un chorro, ciertamente, ¿verdad? Que a veces vemos que un geyser se llama en algunas partes de la ciudad, justamente por la presión del agua que hay en la red. ¿Me explico? Entonces, el caño frente a tu casa tiene 1 kilo por centímetro cuadrado, ya mediste. Se le hace un agujero circular perfecto que está orientado hacia arriba, entonces sale un chorro de agua, como la lógica lo indica. Entonces la pregunta es, ¿qué altura va a alcanzar ese chorro de agua? Y depende de la velocidad de salida del agua. Depende de la velocidad de salida del agua. Su velocidad inicial sería. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Inicial dónde? Y justo en el orificio, ahí donde. Justo en el orificio. Sí. Bueno, lastimosamente en este caso nosotros lo que Teresita midió fue la presión. Ya midió la presión, un manómetro. No tenemos información sobre la velocidad. Y necesitamos saber qué altura va a alcanzar. Queremos saber qué altura va a alcanzar ese chorro. ¿Qué hacemos? Teresita. Hola. ¿Están todavía ahí? Sí, profe. Bueno, veo que ya es las 15 horas, ya la vez pasada ya me observaba, noté que me pasé todo. No sé Sí, si y ahora empieza la otra clase. le salvó el gong, digamos así. En términos boxísticos, le salvó el gong. Sí, Bueno, sí. esta pregunta quedan para la próxima clase. Yo voy a poner ahora ahí en la tarea para que me contesten. Dale, profe. Y queda entonces, vamos a hablar todavía en la próxima clase de un tema que es importante, que es la temperatura. La temperatura del fluido, ¿verdad? Ahí eso nos queda ver. Vamos a ver cómo es importante la temperatura a la que está el fluido con el que nosotros estamos, por ejemplo, bombeando, ¿verdad? O le estamos haciendo trabajar para producir energía en una central hidroeléctrica. La temperatura, aunque no lo parezca, juega un papel, que vamos a estudiarlo por qué. Y eso lo hablaremos en la próxima clase. Por de pronto, entonces, les agradezco la presencia. No sé si tienen alguna pregunta, estoy abierto, todavía tenemos todavía algunos milisegundos ahí, si quedó algo que no quedó claro. Ahora que sí les puedo traer la cara. Teresita, ¿qué tal? ¿Una pregunta? Yo creo que está todo bien y que vamos a googlear para la tarea. Qué bueno, de qué grande la tecnología. Esas cosas nosotros no teníamos Profe, antes. Sí, sí, justamente sobre la presión y la rueda y 32 y todo eso, justamente quería preguntar, cuando hace mucho calor, por ejemplo, papá dice poner tipo en menos, o sea, calidad en menos PSI. ¿Eso por qué sería? Eh, en realidad, ocurre que por supuesto, no hay por asfalto, entonces el asfalto se calienta con él. En verano, por ejemplo, el asfalto no es lo mismo que en invierno. El asfalto, si afuera la temperatura está a 40 grados y a veces uno puede puede fritar un huevo sobre el asfalto, de tan caliente que está. Entonces ese calor se transmite a la cubierta, que es una goma, que es un material que, digamos, es un conductor del calor. Entonces todo ese componente, neumático, cámara, llanta, se calienta. Por más que esté en movimiento, y Rozamiento. haya una disipación, claro, hay un rozamiento con el eje, entonces hay una disipación de calor por el movimiento del fluido, por el movimiento del vehículo, por la velocidad. Igual siempre, es cuestión de probar nomás, si anda un 100 kilómetros por ahí, desplazate 100 kilómetros y tocar las llantas de tu escarabajo. O sea que siempre está tibiecito. Qué calentísimo. Calentísimo no tiene que estar porque ahí ya algo está mal, pero sí puede estar No, o sea, tibio. sí está,
Relativamente. Sí, está más caliente, digamos, uno siente, se nota que está a una temperatura que tal que es perceptible incluso por el tacto, ¿verdad? Nuestra mano no es un termómetro porque no puede medir cuantitativamente, pero sí cualitativamente sentir que está caliente ese cuerpo ahí, que está a una temperatura mayor que la temperatura ambiente por lo menos. Entonces, por esa razón es que como los cuerpos cuando se, se calientan tiende a dilatarse, ¿verdad? Entonces va a aumentar el volumen. Entonces, lo que yo entiendo es que lo que uno diga es inflar un poquito más. Va a inflar, no desinflar. Porque ya la cámara se dilata, la cubierta se dilata, la cámara se dilata, entonces baja la presión interna. A mí queda al revés, no tendría que desinflar. Ahora, en el frío sí. O sea, los vehículos que van a cruzar, van a Chile, van a cruzar los Andes, por ejemplo. Entonces, van por la zona fría y encima otra vez a mucha altura sobre el nivel del mar. Entonces, ahí también se recomienda esto, bajar la presión de los neumáticos. Es lo que yo escuché, ¿verdad? Entonces, para mí, que lo que debería hacerse en el calor es inflar un poquito más para compensar esa pérdida de presión que va a haber porque la goma se dilata, el neumático se dilata naturalmente. Ya, capaz entonces es Para mí que al revés tendría que ser. algo del habla de la gente nomás, ya que una creencia capaz ahí. Claro, hay Pero muchas, tiene mucho sentido. sí, hay muchas así leyendas urbanas, ¿verdad? Que ahora yo sé que los camioneros que cruzan, llevan carne paraguaya ya a Chile, por ejemplo, cuando cruzan la frontera, ellos les suelen, como decir, ahí sí le bajan la presión a los neumáticos. En parte también para que tenga, si hay nieve, para que tenga más agarre, ¿verdad? Al estar más blando, entonces la cubierta se vuelve más ancha, por decirlo así, la pista de rodadura es más ancha y tiene más agarre. Ya, perfecto. Genial, profe. ¿Otra pregunta que tengan por ahí? ¿Alguna curiosidad? Bueno, yo estoy hasta alzando entonces estas pequeñas preguntas que le di así como tarea, un poco para que ustedes vayan cuestionándose cosas, ¿verdad? Porque eso forman parte después de los conceptos que vamos a necesitar cuando entremos ya en los temas específicos, ¿verdad? Así como le expliqué esta cuestión de la temperatura del fluido con el que vamos a tratar, vamos a ver también que es muy importante. Una de las razones es que la viscosidad varía con la temperatura. O sea, la viscosidad del agua, por ejemplo, o la del aire varía con la temperatura en la que esté esa agua o ese aire. Y ese es un dato no menor. Bueno, agradeciéndole la presencia, me despido de ustedes deseándole que tengan un gran día y nos vemos el lunes próximo. Dale, profe, muchas gracias. A vos también, a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Igualmente, chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao a ustedes, a ustedes.